En los inicios de la década de los 50 encontramos a un Franco mucho más relajado, gracias a la firma del Pacto de Madrid con Estados Unidos, que mejoró la vida de los españoles gracias a los préstamos recibidos y también, por otra parte, reanimó la propaganda anticomunista. También la oposición antifranquista fue silenciada por medio de la Guardia Civil y la policía, que desmantelaron la reconstrucción tanto de partidos políticos como de sindicatos. Y en último lugar, la guerrilla estaba casi desaparecida, exceptuando algunos brotes anarquistas en la ciudad de Barcelona. Esta tranquilidad se vio reflejada en que Franco dedicaba mucho más tiempo al ocio, a la caza, a la pesca, a la pintura, al golf, dejando los asuntos del gobierno en manos de los ministros, aunque esto no era excepcional, ya que siempre lo había hecho. Dejaba siempre mucha manga ancha a sus ministros mientras él dictaba las líneas generales de la política general. Franco siempre hizo la vista gorda ante temas de corrupción, tanto de sus ministros como de su clan familiar, siempre y cuando le profesaran una lealtad absoluta y no manifestaran ningún tipo de sentido crítico a su labor. La mayor parte de su tiempo libre lo pasaba en la finca de Valdefuentes, en Arroyomolinos, en Madrid. Esta finca fue comprada en octubre de 1951 por José María Sanchís en su nombre. José María Sanchís era el tío de Cristóbal Martínez Bordiú, el yerno de Franco, y se la compró al nieto del conde de Romanones, Luis Figueroa. Para la explotación de la finca se creó una sociedad llamada Explotación de Valdefuentes, con un capital inicial de 3 millones de pesetas, compuesta por 600 títulos de 5.000 pesetas cada uno. Estaba formada por 3 socios: Parcelatoria Milla, que poseía 400 títulos y aportó a la sociedad 27 terrenos, casas, tierras rústicas de labor y de pasto, ganado, maquinaria, aperos e instalaciones. Todo esto estaba valorado en unos 2 millones de pesetas. José María Sanchís era el segundo socio, que solo aportó 900.000 pesetas, que correspondían 180 títulos, y por último el abogado Luis Gómez Sanz, que le correspondían 20 títulos tras su aportación de 100.000 pesetas. 3 días antes de la firma de las escrituras de la sociedad Valdefuentes, Sanchís firmó un contrato privado con Carmen Polo, arrendando las tierras y los aperos por un periodo de 8 años. El objetivo de dicha sociedad era la adquisición y explotación de fincas rústicas, ganadería y derivados. Valdefuentes se convirtió en el refugio de Franco. Lo utilizaba para cazar, se construyó una iglesia y allí dirigió personalmente su explotación ganadera y agrícola, haciendo uso de los servicios, mano de obra y maquinaria del Ministerio de Agricultura. Tras la muerte de Franco, su nieto Francis Franco, vocal de la Junta, se hizo con la propiedad. Pero esta tranquilidad de Franco fue rota por los monárquicos seguidores de Don Juan. Apareció un nuevo grupo, la Tercera Fuerza, y volvieron los enfrentamientos con Juan de Borbón. Esta Tercera Fuerza estaba liderada por Rafael Calvo Serer, catedrático de filosofía y miembro del Opus Dei. La Tercera Fuerza se veía como una tercera vía entre la Falange y los católicos conservadores. Su objetivo era modernizar el régimen, liberalizar la administración y reanimar la economía. Se presentaron a las elecciones municipales de Madrid en noviembre de 1954. Los 4 candidatos fueron patrocinados por el periódico ABC: Joaquín Satrústegui, Joaquín Calvo Sotelo, hermano del asesinado durante la Segunda República, Juan Manuel Fanjul, hijo del general, y Torcuato Luca de Tena, familiar del propietario del periódico ABC. Durante la campaña fueron sometidos a intimidaciones por los falangistas y la policía, aproximándose a unos 300 arrestos, y su material publicitario fue destruido. Los resultados de las elecciones municipales fueron aplastantes, una mayoría totalmente absoluta de los candidatos del movimiento. Sin embargo, los monárquicos afirmaban haber recibido hasta el 60% de los votos, cosa que no se pudo demostrar porque desaparecieron muchas urnas a la hora del escrutinio.
Pasada una semana, Franco se dio cuenta de haber sido engañado por el ministro de Gobernación, Blas Pérez, que había dicho que las elecciones habían sido una manifestación de aclamación popular a su persona. Digo esto porque durante esa semana aparecieron en la prensa amenazas por parte de los monárquicos de recurrir a tribunales por el pucherazo que se había producido en las elecciones. Por otra parte, el ministro de Justicia, Antonio Iturmendi, presentó su dimisión, que no fue aceptada por Franco, y los servicios de inteligencia militar dijeron que la mayoría de los altos mandos del ejército habían votado por los candidatos monárquicos. Nuevamente, como os he dicho anteriormente, se produjeron enfrentamientos con Juan de Borbón. En julio de 1954, su hijo Juan Carlos terminó sus estudios de bachillerato en Las Jarillas y en el Palacio de Miramar de San Sebastián. Juan de Borbón tenía su plan, que su hijo estudiara en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Pero Franco tenía otros planes. Su plan de estudio consistía en lo siguiente: 2 años en la Academia Militar de Zaragoza, 6 meses en la Academia Naval, otros 6 meses en la Academia Aérea, 2 años en la universidad realizando estudios de ciencias políticas y económicas, 3 meses en cada una de las escuelas de ingeniería, agrónomos, industriales y minas, además de contactos frecuentes con Franco en el Pardo para que éste le enseñara el arte de gobernar. Si Juan de Borbón no aceptaba dicho plan de estudios, la amenazaba con no abrir la instalación, como él llamaba, de la restauración de la monarquía en España. Juan de Borbón cedió. Meses después, en octubre, se realizó un evento que fue la puesta de largo de la hija de Juan de Borbón, la infanta María Pilar, en el Hotel Parque de Estoril de Lisboa. Se solicitaron hasta 15.000 pasaportes para asistir a dicho acto, pero solo se concedieron 3.000. El embajador español en Portugal, Nicolás Franco, hermano de Francisco, asistió al evento e informó a su hermano. Franco estaba muy enfadado y habló de retirarles el privilegio de pasaporte diplomático a los grandes de España, pero Carrero le frenó en seco. Para neutralizar el resurgimiento de este monarquismo militar que vuelve otra vez a aparecer, Franco pidió a Nicolás, a su hermano, que organizara una reunión con Juan de Borbón para convencerle que se instauraría la monarquía en España y se entregaría el poder tras su muerte o su incapacidad a un rey comprometido con el movimiento. Durante estas conversaciones, el 9 de diciembre de 1954, nació el primer nieto de Franco. 6 días después, las Cortes aprobaban el cambio en el orden de apellidos: Francisco Franco Martínez Bordiú. Esto desató rumores de que Franco estaba planteando instaurar su propia dinastía. La reunión entre Franco y Juan de Borbón se realizó el 29 de diciembre de 1954 en la finca Las Cabezas, en Navalmoral de la Mata, Cáceres. Esta finca era propiedad de Juan Claudio Güell, el conde de Ruiseñada. La reunión duró 8 horas, haciendo un descanso para comer, y vimos a un Juan de Borbón muy confiado por las muestras de apoyo de 4 tenientes generales, y le sugirió a Franco separar las funciones de jefe de Estado y jefe de gobierno, instaurar la libertad de prensa, una judicatura independiente, justicia social, libertad sindical y representación política. A todo esto, la respuesta de Franco fue contundente. Le dijo que solo por incapacidad o muerte, o porque el régimen lo aconsejara, no veía ningún tipo de ventaja en realizar dichos cambios. Otro punto de discordia en la reunión fue la educación de Juan Carlos, que insistió nuevamente en que se educara en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Franco le dijo que si Juan no aceptaba que su hijo fuera educado bajo su tutela, lo consideraría como una renuncia al trono. Al final, firmaron un comunicado conjunto donde se reconocía, aunque no de forma explícita, los derechos hereditarios al trono de la dinastía Borbón. Hubo reacciones. Por parte de los monárquicos se rumoreaba que se estaba preparando una transición hacia la monarquía, y por parte de los falangistas, sobre todo de su línea dura, protestaban y confirmaban las sospechas de la sucesión monárquica y una redefinición del movimiento tras los cambios habidos en la ley de sucesión pedidos por Franco a Fernández Cuesta, donde el movimiento sostendría una monarquía que sucedería a Franco
y lo mantendría en la senda del franquismo. A cambio, a los falangistas se les ofreció cargos importantes en la administración, trabajos bien pagados y beneficios, y un compromiso presente y futuro, tanto con el partido como por el sindicato. Pero la Falange, sobre todo los más jóvenes, estaban descontentos, ya que veían ese descontento venía de antes de la reunión entre Franco y Juan de Borbón en Navalmoral de la Mata. Arrese y Fernández Cuerda, los líderes de la Falange, habían pospuesto la revolución pendiente de Falange. Sin embargo, las nuevas generaciones, aquellos que no habían luchado en la guerra civil, se mostraban impacientes ante las concesiones a los monárquicos y se quejaban de su condición de palmeros de Franco. Por eso, en 1955 va a haber una serie de incidentes en el mundo de la Falange que os voy a enumerar los más importantes. En el mes de febrero, la Guardia de Franco insultó a Juan Carlos y llamó traidor a Franco por sus coqueteos con Juan de Borbón. En noviembre, en el aniversario de la muerte de José Antonio Primo de Rivera, Franco no vistió lo que era usual, el uniforme de Falange, y apareció con su uniforme de capitán general. Y en el mes de diciembre, dirigentes de la Falange presentaron un memorando a Franco donde le exigían la realización de la revolución pendiente bajo el control exclusivo de Falange. A todos estos incidentes Franco no hizo ningún caso y los consideró hechos sin importancia. A este descontento de los jóvenes falangistas tenemos que unir también el descontento en el mundo de la universidad. La política reconciliadora seguida por el ministro de Educación Joaquín Ruiz Jiménez fomentó, aunque fuera sin querer, el movimiento estudiantil fuera del Sindicato Español Universitario, el SEU, y provocó tensiones internas dentro del movimiento. Lo mismo que os he dicho de los jóvenes falangistas, Franco no se tomó en serio la inquietud estudiantil, ya que estaba mucho más preocupado por asegurar la pervivencia del régimen. De hecho, en el discurso de fin de año de 1955, dedicó su mensaje a los peligros subversivos a los jóvenes que consideraban presas fáciles de los extranjeros masónicos. Hoy, sin embargo, tengo que preveniros de un peligro. Con la facilidad de los medios de comunicación, el poder de las ondas, el cine y la televisión, se han dilatado las ventanas de nuestra fortaleza. El libertinaje de las ondas y de la letra impresa vuela por los espacios, y los aires de fuera penetran por nuestras ventanas, viciando la pureza de nuestro ambiente. El veneno del materialismo y de la insatisfacción quieren asomarse a los umbrales de nuestros hogares, precisamente cuando los peligros que al mundo acechan son mayores que nunca. A este descontento se unió una serie de rumores sobre la salud de Franco. Sin embargo, los sucesos ocurridos en febrero de 1956, en los enfrentamientos que hubo entre falangistas y universitarios, donde murió un joven de 17 años falangista llamado Miguel Álvarez Pérez de un disparo, lograron unir a todas las familias del régimen, falangistas, católicos y militares, para acabar con los grupos externos e internos que estaban alterando el orden público. Franco no realizó un cambio de gobierno, sino que tomó dos piezas, podemos decir que fueron los chivos expiatorios de esta crisis, el ministro de Educación Joaquín Ruiz Jiménez y el secretario del movimiento Fernández Cuesta. Joaquín Ruiz Jiménez fue cesado por sus tendencias liberalizadoras que habían permitido salir en la universidad a los elementos de izquierda. Fue sustituido por el falangista Jesús Rubio García Mina, y Fernández Cuesta también fue cesado como secretario del movimiento por no haber sido capaz de detener el surgimiento de tendencias antifranquistas dentro del movimiento. Fue sustituido por José Arrese. José Arrese volvió nuevamente a la política, estaba retirado desde el año 1945 y Franco le pidió restaurar la disciplina en Falange y acabar con las amenazas liberales. La crisis de febrero de 1956 podemos considerar un signo de debilidad de la figura de Franco. Y la opción que tomó, la opción Arrese, reafirmando la preeminencia falangista en el gobierno para acallar las voces críticas de Falange,
no será una buena opción a largo plazo. La España de la década de los 50, que se reintegraba lentamente en el capitalismo occidental, no casaba bien con las ideas de un falangismo totalitario de José Arrese, que veremos en un próximo vídeo de los planes de Arrese.